Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nati Rodríguez Cujar, soy Life Coach, expansora de bienestar y creadora de Ser Vibrante. Y el día de hoy vamos a hablar de mi tema favorito en el mundo, el cual es la incomodidad. Y es mi tema favorito porque me ha entregado muchos regalos a lo largo de mi vida, que es lo que me permite inclusive estar hoy acá sentada entregándoles esta información. Antes quiero recordarles que si les gusta este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para recibir todas las notificaciones de nuevo contenido que suba cada semana. Bueno, y para empezar este tema, primero quiero abordar qué es la incomodidad. La incomodidad es esta sensación de que hay algo que no está bien. Esta sensación puede venir, por ejemplo, de una necesidad de controlar una situación o de controlar alguna relación con una persona que no está fluyendo de la manera como yo quisiera. Al no ser así, yo empiezo a sentir como una incomodidad que se puede expresar como rabia, como tristeza o frustración. La incomodidad también puede venir como de nuestra intuición hablándonos y nuestra alma diciéndonos: por allí no es el camino, y nosotros continuamos haciendo eso, que sabemos que en el fondo hay algo que nos dice como que no debo continuar por allí, pero yo sigo por allí. Entonces esto nos genera esta incomodidad. También puede venir, por ejemplo, de la necesidad de sanar, y este tipo de incomodidad es por lo general la más trascendental, que se acompaña de algo de tristeza o de dolor, porque a lo largo de muchos años cargamos cosas que nos hacen sentir incómodos, que no queremos contactar y que preferimos dejar así. Entonces poco a poco se prolonga en el tiempo y se empieza a volver de alguna manera una incomodidad crónica que puede terminar en estados muy profundos de depresión o de dolor. Estos son los diferentes tipos de incomodidad. Existen seguramente muchísimas otras razones que nos generan incomodidad. Sin embargo, el común de todo esto es que no nos permite sentirnos bien, no nos permite fluir en el día a día y entender que estamos acá como en ese disfrute con un propósito. Nos desconecta de estas dos cosas, tanto del disfrute como del propósito. Ahora que ya abordamos lo que es la incomodidad en términos muy generales, quisiera abordar para qué se presenta la incomodidad. La incomodidad, al igual que todas las emociones, siempre nos está mostrando algo. Eso que nos está mostrando siempre va a depender de nosotros el que lo veamos o no, porque muchas veces tenemos, como les decía anteriormente, una incomodidad que se prolonga en el tiempo durante muchísimos años, algo con lo que no quiero contactar, y lo que empieza a ocurrir es que poco a poco se vuelve crónico. Es como un síntoma: se me está mostrando algo, que algo no está bien, pero yo no le pongo cuidado, y en algún punto esto, al volverse crónico, me hace llegar a estados emocionales muy profundos y muy dolorosos. Pero también puede haber una incomodidad inmediata, como yo llegar a un lugar y sentir que hay algo en el ambiente que no está resonando conmigo, o de pronto conocer a una persona y sentirme incómoda por su forma de hablar, por su forma de ser, o a veces simplemente su energía no resonó con la mía y esto me generó incomodidad. En cualquiera de los dos casos, esto me está mostrando que hay algo que necesita mi atención y que necesito empezar a entender exactamente qué es lo que hay detrás, cuál es el aprendizaje que hay detrás. Yo he sentido, como les decía en un principio, muchísima incomodidad en mi vida. Y digamos que del tipo de incomodidad trascendental, que es esta que me cargué por muchísimos años, está directamente relacionada con una herida familiar. Esta herida familiar yo seguramente desde muy pequeña la estuve como cargando a lo largo de los años, y nunca quise ponerle mucho cuidado porque sabía en el fondo que al contactarme con esa herida familiar iba a abrir un montón de emociones, un montón de dolor, recuerdos que seguramente me iban a hacer daño. Entonces yo prefería como evitarlo, y al contrario lo que hice fue colocar un escudo y sencillamente tratar de no mostrar muy a menudo mis emociones, tratar de dejar eso como bien guardadito para mí. Sin embargo, en algún momento de mi vida, como ese momento donde yo dije necesito hacer algo al respecto, fue cuando empecé a tener problemas en mis relaciones con los demás.
y de repente me di cuenta de que yo no era ninguna víctima, de que no podía estar en ese papel de yo soy así porque la vida me hizo así y pues de malas al que le gustó bien y al que no tan bien, sino que entendí que necesitaba responsabilizarme de mis actos, de mis comportamientos y empezar a contactar eso que yo sabía que estaba originando esos comportamientos. Entonces empecé como un proceso de sanación muy profunda. Claramente abrí esa herida, me incomodé un montón y llegué a, digamos que a sentir todo ese dolor que yo temía, pero de alguna manera poco a poco empecé a sanar todas esas emociones, empecé a perdonarme, empecé a perdonar y al final de todo esto el regalo más grande que yo obtuve fue sentirme en paz con esa situación, sentirme mucho más tranquila y empezarme a conectar con una información de luz, una información muy bonita que me lleva a estar aquí sentada hoy. De alguna forma, si yo no hubiese tenido ese cambio de conciencia de salir del rol de víctima en donde la vida me pasa y todo lo que está pasando es culpa de X, Y, Z, pues yo no estaría acá entregando esta información, no estaría haciendo lo que me gusta. Entonces aquí es donde viene el punto que les decía antes, la incomodidad siempre se va a presentar como un regalo que nos permite ver que hay algo ahí que si nosotros contactamos nos va a dar herramientas, nos va a dar paz, nos va a dar disfrute. El otro tipo de incomodidad que les comentaba es esta incomodidad inmediata. Entonces, otro ejemplo es cuando yo renuncié a mi trabajo, fue una decisión consciente de incomodarme. Yo decidí incomodarme porque llevaba mucho tiempo con unas ideas en mi cabeza, venía conectándome con estos temas de bienestar y definitivamente en un punto dije, esto ya no es sostenible para mí, yo quiero hacer un cambio y decidí incomodarme. Dentro de todo ese proceso, yo vivía hacia las afueras de la ciudad, en El Paraíso, literalmente, un lugar hermoso, rodeado de naturaleza, con muchísimo sol, sin ruido, digamos que era un lugar hermosísimo. Cuando me vine para la ciudad, pues claramente Bogotá es una ciudad en la que hay mucho ruido, en la que es difícil de pronto encontrar un lugar con tanta naturaleza como la que yo tenía, e inmediatamente, o sea, desde el momento cero que yo estuve acá, empecé a sentir una incomodidad. Y esa incomodidad me llevó a estados de depresión y emocionales, digamos que de mucha tristeza, porque tenía como ese anhelo de lo que yo estaba viviendo a lo que pasaba a vivir, y al principio tuve una lucha con esa emoción y como, no, entonces me quiero ir de acá y entonces busquemos otro lado y tiene que ser posible encontrar un lugar como el que yo quiero, y después de un tiempo yo me di cuenta que eso no me traía absolutamente nada, que esa situación no iba a cambiar inmediatamente, que todo requería un tiempo. Entonces decidí abrazar esa incomodidad. Y esto suena un poco raro porque me dice, pero ¿cómo la abrazo? Pues sencillamente es como permitirme sentirla y rendirme ante ella. Rendirme ante todo lo que me tiene que mostrar. Y mediante la meditación, que es para mí una herramienta que yo ya les he comentado que es muy importante, yo empecé a conectarme con esa incomodidad y empecé a entender de manera muy clara que lo que me estaba mostrando era que yo tenía un apego a un lugar y digamos que mi felicidad y mi paz estaba dependiendo de factores externos. Para mí fue supremamente claro, es como si yo entonces no estoy viviendo en el paraíso rodeado de naturaleza, entonces no soy feliz, entonces no puedo estar en paz. Y cuando entendí eso, me di cuenta que esa era mi lección. Realmente la felicidad y la paz está adentro nuestro, y esto es algo que yo había escuchado muchas veces, inclusive en el budismo, y es como, bueno, pero ¿cómo puedo encontrar eso adentro mío? Y es cierto, o sea, mi libertad, mi paz y mi felicidad están adentro mío. Yo puedo estar en el lugar que sea, pero si yo estoy conectada con la verdad de quién soy, con la verdadera felicidad y la verdadera libertad, yo me voy a sentir bien. El tema es cuando nosotros ponemos en el afuera. Entonces, si yo tengo este carro y esta casa, soy feliz, pero el día que no lo tengo, entonces ya no soy feliz, ¿cierto? O si yo estoy con esta persona y rodeada de estos amigos, soy feliz, pero el día que de pronto ya no estén, entonces ya no soy feliz. Entonces realmente esto me llevó a entender que mi felicidad está dentro mío, que yo necesito es cultivarla, y que a pesar de lo que pase en mi mundo externo,
pues yo puedo estar tranquila, yo puedo estar pasando por una situación difícil, pero en paz, sentirme tranquila. Y esto es algo que aprendí mediante esta experiencia. Adicional a eso, me regaló el aterrizaje en la tierra, porque vivía un poco elevada, como en mi mundo, en mi conexión, y entendí que hay que poner los pies en la tierra de alguna manera, en el sentido de, pues yo estoy aquí en esta tierra, en este planeta, bajo este nombre de Natalia, ¿cierto? Viviendo esta vida con un propósito, y lo que necesito es trabajar para poder lograr lo que yo quiero, para poderme conectar con ese propósito. Entonces, aquí va el punto. El punto es que la incomodidad siempre nos trae un regalo detrás. Y es nuestra decisión seguir peleando con ella y queriendo controlar que todo sea como yo espero, como yo me lo sueño, ¿cierto? O simplemente rendirme, entregar todas mis emociones, entregar todos mis anhelos a algo mucho más grande que yo y permitirme entender qué es lo que me está trayendo esta incomodidad. Es una necesidad de conectarme con el amor propio, es una necesidad de conectarme con el verdadero sentido de libertad, es una necesidad de conectarme con las cosas que amo, pueden ser muchas cosas, y el punto es nosotros poder llegar a entender qué es lo que nos está entregando. Y si seguimos luchando y luchando y luchando, pues no va a pasar nada, vamos a seguir sintiéndonos incómodos. Entonces, este es, digamos que uno de los grandes aprendizajes que para mí ha traído la incomodidad. Y siempre que la veo llegar a mi vida es como, ok, te voy a recibir, te voy a abrazar y voy a permitirme, me voy a dar la oportunidad de entender qué es lo que tú traes para mí. Bueno, entonces para resumirles un poco de lo que les he hablado, la incomodidad será siempre esta sensación de que algo no está bien. Esta sensación puede venir de la necesidad de control, de que yo quiero que algo sea como yo me lo sueño, pero así no está siendo. O puede venir de nuestra intuición que nos dice, hey, por ahí no es, algo está pasando, por favor contempla otras opciones. O puede venir de la necesidad de sanar algún dolor muy profundo que tenemos y que sabemos que está ahí, pero preferimos como dejarlo ahí, ignorarlo, porque no queremos contactarnos con el dolor o la tristeza que eso puede representar para nosotros. La incomodidad se presenta para mostrarnos algo, para permitirnos evolucionar una herida, para permitirnos sanar el amor que de pronto no estamos teniendo con nosotros mismos, para permitirnos tener herramientas que nos permitan enfrentarnos a las diferentes situaciones de una forma más amorosa con nosotros mismos. Y adicional a esto, la incomodidad puede ser algo que se siente de manera inmediata, o sea, que como que la señal es inmediata, o puede ser algo que se prolonga mucho tiempo y que nosotros al ignorarlo se empieza a volver cada vez más crónico, hasta llevarnos a estados profundos de depresión, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer con la incomodidad, o lo que podemos hacer con la incomodidad, es simplemente abrazarla. Y abrazarla es entender que está allí para mostrarnos algo, conectarnos con ella y rendirnos ante las emociones que sea que nos esté trayendo, y conectarnos con nuestro corazón y pedirle a la divinidad que nos permita ver qué es exactamente lo que esta incomodidad quiere mostrarnos. Esto es muy importante, porque si nosotros luchamos y luchamos, pues lo que vamos a encontrar es más incomodidad. Pero si nosotros decidimos abrazarla y rendirnos literalmente ante ella, lo que va a pasar es que vamos a poder entender qué es lo que nos está mostrando y tener ese aprendizaje para evolucionar. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle like si les gustó y nos vemos en un próximo video. Mil gracias por verme.